y en la interpretación de Nietzsche hay sutilezas y ya hay como interpretaciones o formas de ver a la filosofía de Nietzsche que ya están instaladas, y por más que uno quiera refinar ciertos conceptos de Nietzsche, como por ejemplo de aristocracia, y decir, bueno, no, pero Nietzsche habla de una aristocracia de espíritu, no se refiere a burguesía, proletario, y que tiene que ver con la voluntad, pero uno ya mencionó aristocracia, entonces como está hoy la visión política y un montón de cuestiones históricas, entonces ya uno ya te van a apuntar con otro ojo a ver qué vas a querer decir y cómo lo vas a querer fundamentar. Entonces uno termina eligiendo no meterse o no mencionarlo, o evitar quizás esas lecturas. Yo estoy de acuerdo también. O sea, vamos a ver, una cosa es, bueno, que hablemos, digamos, de lo que decía Nietzsche, y otra cosa es que hablemos de lo que nos interesa de Nietzsche, ¿no? Que yo es lo que intento hacer. O sea, yo intento hablar, digamos, de lo que me interesa de Nietzsche. Y de Nietzsche, pues me interesa esta ética, digamos, como afirmación, yo diría como afirmación trágica de la vida, como apuesta por la vida, como esta crítica, digamos, de lo que es la religión y esta crítica de lo que es el budismo. Esto es particularmente lo que encuentro interesante, ¿no? de Nietzsche, que fíjate que yo no es que sea un experto en Nietzsche, y tampoco te lo voy a decir sinceramente, no sé ni a lo lejano. O sea, he leído traducciones de Nietzsche, las que he intentado siempre, pero bueno, yo la verdad es que llevo como no sé, más de 40 años, digamos, leyendo a Nietzsche, ¿no? Leyendo a Nietzsche, releyendo a Nietzsche, y la verdad es que a mí me ha aportado mucho, tanto a nivel de pensamiento como a nivel vital, ¿no? Ahora hay una curiosidad, porque por ejemplo en el canal yo me dedico, digamos, en la carrera a estudiar a Nietzsche. Había hecho ya mi tesis de licenciatura, ahora estoy también con el tema del doctorado en Nietzsche. Y por ejemplo, en uno de los videos que subí hablo de Nietzsche y la mala interpretación con su relación con el nacionalsocialismo. Y es uno de los videos más vistos que tengo de Nietzsche, es ese. Entonces ahí me señala de alguna forma cómo es la visión todavía que se tiene de Nietzsche y su vínculo con la política del nazismo, etcétera, y el concepto de voluntad de poder, de superhombre, bueno, todo el problema de traducción, los usos políticos que hubo, todo. Uno, si realmente estudia la obra de Nietzsche, obviamente encuentra y separa las cosas por el lado que tienen que ir, pero sin embargo uno entra en los grupos de Facebook y todo, donde se debaten temas sobre Nietzsche, y siempre aparece esta cuestión, o el que se introduce en el mundo de la filosofía y entra por Nietzsche, lo atrapa. Es un concepto de voluntad de poder y de la relación con el nazismo que lo termina fascinando, digamos, a la gente. Sí. No, incluso, vamos, siempre aparecen, yo, algunos foros, digamos, que he participado, siempre aparecen lectores nazis, digamos, de Nietzsche, ¿no? Que muchas veces, es decir, que se argumenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que se mal argumenta, pero me refiero que sí que es cierto que es un tema que fascina. Vamos a ver, por una parte, por lo que señalas tú, ¿no? A ver, hay un elemento, yo creo también, desgraciadamente, de gusto por lo anecdótico, ¿no? Es decir, bueno, Nietzsche y el nacionalsocialismo, bueno, parece que es una cosa entretenida, ¿no? Que te lo digo un poco, claro que esto es evidentemente una cosa que, bueno, pues mira, tenemos que padecer todos los que al final las cosas que son más anecdóticas, que a lo mejor que nosotros le damos un valor más secundario, son las que se acaban teniendo más audiencia, ¿no? Pero sí que es cierto también que bueno, hay una parte, yo creo que hay una parte de sectores, digamos, neofascistas o neonazis que siguen, digamos, considerando a Nietzsche una referencia, ¿no? Otro de los famosos filósofos, por decir así, fue Heidegger, y creo que mucho se le debe al mundo de la filosofía hoy día la interpretación y las lecturas que ha hecho Heidegger de introducir a Nietzsche en el tema de debate filosófico.
que, digamos, se lo tenía a Nietzsche como un poeta, un literato, alguien que habla de la vida, y Heidegger es como que lo analiza. Entonces siempre mi pregunta es, bueno, ¿a qué precio? Porque todavía lo seguimos, al que le gusta realmente estudiar a Nietzsche, digo, es un costo que todavía seguimos pagando por Heidegger de cierto, haberlo cierto. relacionado con el nazismo. Sí, cierto. Y esto, claro, son los usos de... Bueno, aquí en concreto tengo un amigo que es profesor de filosofía que ha hecho bastantes trabajos de sociología, de la filosofía, y ha hecho estudios interesantes sobre la recepción de Nietzsche en la filosofía española, por ejemplo, ¿no? Y es cierto que, de hecho, aparte, digamos, que durante la época del franquismo, pues podía haber algún profesor así un poco friki que se le ocurriera, digamos, decir algo de Nietzsche y tal, pero sobre todo llegó aquí a los años 70, digamos, a partir de filósofos que eran filósofos, por decirlo así, como de vanguardia. Aquí de vanguardia era mucho imitando, digamos, lo que estaba pasando, digamos, en Francia, ¿no? Un Fernando Savater, un Eugenio Trías, que son buenos filósofos, pero que, digamos, en los años jóvenes, pues estaban muy influenciados por lo que estaba pasando en Foucault, lo que estaba pasando Bataille, incluso. Y es cierto que aquí, de hecho, Nietzsche ha llegado bastante en las facultades de filosofía, las facultades de filosofía a través de lecturas muy, digamos, deleuzianas, Foucaultianas, batailleanas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en concreto, no sé si lo conoces tú, que es un escritor que ha escrito bastante sobre Foucault, que se llama Miguel Morey. No sé si es conocido aquí, pero bueno, Miguel Morey, yo lo tuve de profesor. ¿Es el que tiene el autor de Vidas de Nietzsche o un...? Sí, exacto, exactamente. Que ahora acaba de publicar, sí, exactamente. Esto, o sea, yo lo tuve de profesor, bueno, tiene muy mayor, 70 y pocos años. Me introdujo, buen profesor, en Foucault, en Deleuze, después dio bastantes cursos sobre Nietzsche. De hecho, de Nietzsche no publicó nada, pero justo ha publicado este libro, que es un libro que está muy bien. Yo creo que es lo he leído. Una biografía muy sugerente, digamos, de Nietzsche. Pero, por ejemplo, ya digo, aquí a nivel institucional, por decirlo así, académico, Nietzsche sí que ha entrado mucho, digamos, a través de una lectura vamos a ver, por decirlo así, una lectura que no tiene nada que ver con lo que podía ser pues lecturas que lo vincularan al nazismo. No, eso te quería, similar, ¿no? te quería preguntar, vos que ya estás allá, digo, a mí uno cuando indaga dice, bueno, las editoriales españolas son las que más obras, miro para allá porque tengo la biblioteca, digo, que más obras sobre Nietzsche está sacando, digo, editorial Trota, Tecnos, y trabaja, y llegan acá apellidos como, bueno, Sánchez Meca, bueno, el de Sánchez Pascual, que fue el que hizo las traducciones. Bueno, Sánchez Pascual, que ha sido el traductor, que yo creo que es, ya te digo, yo no sé alemán, pero vamos, yo entiendo, habiendo leído a Nietzsche y leyendo sus comentarios, que es un buen traductor, digamos, de Nietzsche. Pascual, ¿no? Santiago Verbós también, que aparece. Sí. Sí, han habido buenas traducciones y de hecho sí que es verdad que se ha publicado mucha cosa de Nietzsche y sobre Nietzsche. Ahora que sacaron los fragmentos póstumos completos, las obras, tomos completos, las cartas, nosotros recién también estamos como comenzando a trabajar en español con la obra completa, cosa que pensadores del siglo XX no tuvieron la oportunidad. Y pienso acá en filósofos argentinos, Carlos Astrada, Kusch, autores de acá que hicieron, si bien estuvieron incluso en Europa estudiando y haciendo sus cursos, todo, no tienen, y el mismo Sánchez Meca, si se quiere, no tuvieron la posibilidad que alguien tiene ahora de poder acceder a todo eso en el idioma. No, yo creo, ya te digo, que aquí hay mucho más. Bueno, ahora Tecnos está acabando de editar las obras completas. De hecho, ya te digo, se ha escrito bastante
sobre Nietzsche, y la mayoría de lo que se ha escrito yo diría que son cosas interesantes. Dentro, quizás ha habido una excesiva, digamos, influencia de esto, a lo mejor de la mediación de autores como Deleuze. Yo por lo menos desde acá reniego porque en la universidad donde yo estudio no hay ningún especialista en Nietzsche y en la Universidad de Buenos Aires sí se habla de Nietzsche, pero interpretado o mediado a partir de Derrida, Deleuze, Foucault. Sí, Y yo, bueno, sí, digo, son autores, me da la sensación a mí, me parece, donde uno aprende sobre Deleuze, uno aprende sobre Derrida, pero no aprende sobre Nietzsche. exacto. Exactamente. Vamos a ver, el Nietzsche y la filosofía de Deleuze yo creo que es su interpretación. Y una interpretación que como te he dicho antes, yo considero que no es libre. O sea, es decir, yo creo que Deleuze, igual que por ejemplo la obra de Deleuze sobre Spinoza, sí que me parece que es fiel, o sea, que transmite mucho lo que realmente dice Spinoza, pero yo creo que Nietzsche lo distorsiona mucho. En el caso de Foucault, claro, Foucault en realidad tampoco escribió demasiado sobre Nietzsche, o sea, por ejemplo, tiene el de algunas referencias, pero más bien sobre el método genealógico, sobre verdad y mentira en sentido extramoral y todo esto, ¿no? Pero sobre todo yo creo que Deleuze es el que ha tenido más efecto negativo, digamos, en este sentido, ¿no? De una visión, digamos, de Nietzsche que es muy deleuziana, que bueno, que está bien para el que le interese Deleuze, pero que ha privado, digamos, de una lectura directa de Nietzsche, que yo creo que realmente que es el auténtico placer, ¿no? Por ejemplo, te digo, el libro mismo de Cole y de Después de Nietzsche, pues es un libro, vamos a ver, que a mí me gusta mucho, pero bueno, es un libro que una vez leído a Nietzsche, una vez pensado sobre Nietzsche, lo puedes comparar, lo puedes contrastar, pero yo sí que reivindicaría, y es lo que dices tú, porque se puede hacer ahora en español una buena lectura, digamos, de Nietzsche. Buenas traducciones, ahora prácticamente está traducido todo, pues, y Nietzsche merece ser leído directamente. Sí, 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 sin duda. Y como para ir cerrando, mencionamos ya y nos adelantamos a esta pregunta, que es la influencia de Nietzsche en filósofos del siglo XX y de la actualidad. Y bueno, Sí. íbamos mencionando a Camus, íbamos mencionando Foucault, Deleuze, Derrida, Cioran también. ¿Cómo te parece a vos? ¿En qué aspecto o en qué puntos quizás en ser de alguna forma antisistemáticos, en discutir el tema del absurdo, tema de poner también en cuestionamiento o toda la rama del existencialismo, de poner en duda también lo de la existencia de Dios, también que ayudó todo el clima, por decirlo así, ayudó el clima de posguerra a pensar desde otras perspectivas y quizás de manera fragmentaria también, pero ¿cómo ves vos esa influencia de Nietzsche en filósofos y si la hubo puntualmente con respecto a ese concepto de nihilismo? Sí, o sea, vamos a ver, por una parte hay toda esta rama que yo creo que empieza en Francia con Blanchot y con Bataille, y a través de ellos, pues bueno, Derrida, pues Foucault, Deleuze, que esto ha sido evidentemente una línea de influencia muy clara, ¿no? Quiero decir que yo creo que toda esta filosofía francesa de la que estamos hablando, sin Nietzsche no se podía entender, ¿no? Esto por una parte. Aunque justo sea una parte, digamos, que la cuestión del nihilismo no está demasiado presente, ¿no? Claro, la cuestión, digamos, por ejemplo, Cioran, que también me parece que es una figura importante, bueno, sería otro tema, digamos, sería muy interesante ver la relación, digamos, entre Cioran y Nietzsche. Y en este sentido, lo que sí es interesante es no sé si lo conoces, porque tampoco es muy conocido, ¿no? Un filósofo francés que murió hace poco, que se llama Clément Rosset, que Rosset intenta hacer, y de hecho lo hace, una especie de filosofía que de alguna manera integre la aportación de Nietzsche y de Cioran. O sea, Rosset es un filósofo, por otra parte, bastante
bastante singular y bastante original, pero él reivindica tanto la herencia de Cioran como la herencia de Nietzsche. Y en este sentido es un filósofo francés que iría, digamos, por una línea muy diferente, digamos, de la que sería la línea de Deleuze y todo esto. Luego hay un libro muy interesante, que no sé si está, bueno, se publicó aquí en España, que se llama Acerca del nihilismo, que recogía un debate que a mí me parece muy sugerente entre Heidegger y Ernest Junger. Junger. Cuando Heidegger cumple 60 años, Junger le felicita enviándole una carta. Y cuando poco después, porque se lleva un poco tiempo, Junger cumple 60 años, le envía. Y justo hay una edición de Paidós, bueno, Paidós, una colección que sacaron hace tiempo en Barcelona, que se llama Acerca del nihilismo, sí, que sobre es la el línea, debate. Una cosa así, sí. Exacto. Sí. Sobre la línea era el texto, parece el de Heidegger. Y aquí, por ejemplo, entre Junger y Heidegger hay una discusión muy interesante, digamos, sobre el tema del nihilismo, ¿no? O sea que, vamos a ver, y después todo el tema del existencialismo de Sartre y Camus, pues bueno, alguna influencia, tampoco creo que tuvieran una influencia muy directa de Nietzsche, pero sí que es evidente que es un caldo de cultivo que, vamos a ver, que Nietzsche y su concepto de nihilismo estaba presente, ¿no? O sea que, vamos, yo diría que la influencia realmente ha sido en el siglo XX una influencia importante, ¿no? Y bueno, en el XXI ya veremos, ¿no? Pero la actualidad de Nietzsche me parece incuestionable y, como tú dices, constantemente se están editando cosas porque Nietzsche interesa, o sea, porque Nietzsche yo creo que es un autor que puede decir mucho Tiene mucho por decir todavía. Sí, tiene mucho por decir. A mí, por lo menos de mi experiencia, cada vez que agarras un libro, el Zaratustra, por ejemplo, y siempre te sugiere algo distinto. Siempre. A mí, por ejemplo, ya puestos un poco ya a hablar de preferencias, yo lo que comento muchas veces es que lo que a mí me gusta más de Nietzsche son, digamos, los matices, ¿no? Más que los grandes temas, ¿no? El superhombre, el eterno retorno, porque el eterno retorno, claro, Nietzsche dice que es la idea más importante, pero tampoco nunca lo acaba de explicar, y bueno, es un tema interesante para pensar. Pero a mí me gustan mucho los libros tipo, pues, El crepúsculo de los ídolos, El ocaso de los ídolos, Más allá del bien y del mal. Estos son los libros que, incluso Ecce Homo también, ¿no? Pero estos son los libros que siempre he tenido más cerca para ir pensando sobre Nietzsche, ¿no? Entretejen, digamos, otros conceptos por debajo que, por ejemplo, me ha interesado en su momento leer sobre el tema del juego en Nietzsche, el tema de la risa, de la danza, y que incluso están entrelazados con todos los conceptos de voluntad de poder, de eterno retorno, de superhombre. Está todo, digamos, hay todo un pensamiento, un entramado filosófico muy fuerte, muy parecen secundarios. No, por supuesto. Pues todos los matices, hay cantidad de cosas que van saliendo, van apareciendo y que dan mucho. Incluso yo a veces lo cito y como profesor, ¿no? O sea, me parece que aparece yo creo que es en El crepúsculo de los ídolos. Tiene un aforismo que dice: el profesor lo que tiene que hacer es enseñar a mirar o enseñar a percibir, un poco en el sentido ¿no? La calma de ver cómo llegan las cosas, o sea, enseñar a percibir, enseñar a leer, enseñar a pensar y enseñar a hablar, ¿no? Cosas que son tan elementales, pero tan faltas, ¿no? Porque, bueno, quiero decir que se nos escapan. Ya merecería otro debate, ¿no? Pero yo que he vivido tantas reformas pedagógicas en España que teóricamente sirven para que sean innovadoras, para que la enseñanza no sea memorística, y que finalmente
bueno, cada vez son cosas más reglamentadas y que pierden la esencia esta, ¿no? De Claro. decir, ostras, es que un alumno que acaba la enseñanza secundaria y bueno, es que realmente ni sabe percibir las cosas, y esto evidentemente tiene mucho a ver con lo que dices tú, ¿no? Evidentemente Pero es un del tipo tema de sociedad en la que estamos. es un tema con el que ahora por lo menos me gustaría como leer, por ejemplo, La intempestiva de Schopenhauer como educador, donde se refiere a todo este tema Exacto, sí, de la sí, sí, educación, sí, porque está muy en vilo desde la docencia, hablándolo así, y cuando mencionaba este texto también de qué es la ilustración de Kant, por ejemplo, ahora todos los docentes a dar clase online y nunca sí, nadie sí. recibió ni 10 minutos de cómo se hace una clase online. Y aparte con todos los problemas que eso conlleva, pero bueno, el tema obviamente de otra charla, pero estos días ya estuve meditando, por decir así, sobre toda esta problemática muy compleja y que me parece que Sí, en Nietzsche también está, ¿no? De quién es el tutor, quién es el educador, cómo educar, a quién educar sí, sí, y sí, después, y muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Quiero decir que, por esto te digo que es un tema que él tampoco no es uno de sus temas, digamos, fundamentales, pero bueno, que en algún momento entra y Nietzsche es capaz de entrar en temas de manera puntual y a lo mejor pues te da 2 o 3 aforismos que tienes para pensar, para desarrollar y para elaborar muchísimo, ¿no? sí, sí, desde ya. Así que, bueno, Luis, te Bueno, ha agradezco sido un por tu placer. tiempo. No, no, Muchísimo. no hay nada mejor que compartir, digamos, lo que uno sabe y lo que uno aprende hablando contigo, en este caso, una conversación filosófica. O sea que yo, en fin, te agradezco a ti que me hayas invitado y en cualquier momento, Sí, espero que podamos eh, seguir haciendo sí, sí, más por charlas. esto. Sí, sí, Este, además, algo que debatía con otro y comentaba con otro colega hace poco, es decir, ¿cuál es la necesidad que tenemos también nosotros los filósofos de comenzar a tomar este mundo de las redes para sí, buscar gente, no importa el punto que sea, para poder sí. conversar Para sobre estos temas? conversar. Yo creo que esto es, a veces yo planteo y pienso que el lugar de un filósofo tampoco es en los debates. Bueno, al final los debates bueno, transmitir opiniones, tampoco, sino más bien esto, ¿no? Lo que sería una conversación como estamos haciendo. O sea, no tanto, digamos, un filósofo pues que salga en una mesa redonda para No, no, argumentar a favor, sino como hacemos nosotros, conversar sobre algo que tenemos en común, en este caso, que bueno, que podemos decir cosas que son complementarias o que en algún momento no lo son, pero que yo creo que recupera, y perdona que ahora haga una sí, sí, sí. pequeña apología, ¿no? de lo que es el diálogo en este sentido, ¿no? De 2 personas que podrían ser más, que estamos aquí con la misma intención, que es compartir para clarificar y para entender mejor, en este caso, lo que nos puede aportar Nietzsche. Bueno, a mí, es decir, me ha Así gustado que, transmitir y también me has sugerido mucho las cosas que tú me has dicho. bueno, me alegro mucho. Te agradezco de Sí. vuelta y pasamos el ágora a las redes sociales ahora. Vale, Así que perfecto. muchas Vale, gracias, pues Luis. gracias, Un Lucas. saludo. Vale.